3, 2, 1. Un saludo a todos, bienvenidos a este su programa Café y Biblia, pero sin filtro, ¿no? El día de hoy estamos, como siempre, pues tratando de estudiar, explorar las Escrituras, y el fin de este programa fue, el propósito principal, poder crear un pensamiento crítico, ¿no? Cuestionar no solo las ideas de allá afuera, sino nuestras propias ideas, conceptos, creencias, y debatirlas, realmente poder ponerlas sobre la palestra y ver qué tanta evidencia hay en lo que nosotros mismos creemos, ¿no? Y como siempre, explorando la Biblia con un buen café y una amena compañía, pero sin filtro. Cristian, bienvenido. ¿Cómo estamos, Manuel? Muchas gracias por haberme invitado nuevamente a este espacio. Y pues bueno, creo que ya algunos que nos ven a través de este canal nos conocen y tengo la ligera sospecha de que va a ser bastante interesante Ligera nomás. el tema de hoy. Mira que la última clase que estuvimos contigo, el último programa, estuvimos hablando del endemoniado gadareno. Una clase muy interesante porque aprendimos muchas cosas del contexto bíblico y de lo que realmente, y lo más probable, se refería a ese texto, ¿no? Y no como lo enseña el cristianismo, que era un tipo de locura, de demonios aquí, se crean doctrinas y tomos de libros sobre la demonología, sino más bien algo más apegado a la realidad de aquella época. Y quiero que el día de hoy también podamos llevar un tema de la misma manera, con todo el respeto, muy agradable, pero también sin filtro, como es el espacio, y vamos a hablar de evidencias, también de nuestras propias posturas, confrontarla o lo que pensamos, lo que creemos, y el tema principal al cual vamos a estar dándole vuelta es al libro de Revelaciones, la revelación de Yeshua, el libro de Apocalipsis, ¿no? La Lugia también se llama. Entonces, el libro de Apocalipsis, y te voy a preguntar de toda la información que tengamos, pero como siempre, cuestionando primero. ¿De cuál Apocalipsis? ¿Del Apocalipsis de Juan? Porque hay muchos Apocalipsis. Exactamente, eso también vamos a hablar, si es que podemos, y nos ayudas con esa parte. Vamos a hablar del Apocalipsis que tenemos en la Biblia, Café y Biblia. Entonces, hablemos de la Biblia. El único Apocalipsis que ingresó en el canon, que queremos saber cuándo ingresó, por qué ingresó este y tal vez, y los otros no. Si tienes alguna idea de qué tratan los otros, si son afines a esto, tienen un concepto o un apocalipsis, un final diferente, si hablan de la restauración del reino o de otras cosas, si es más acercado al cristianismo, tal vez, si tienes alguna idea, y los textos interpolados también del libro de Apocalipsis que nos pueden ayudar a liberarnos de esas cadenas, porque muchas cosas en la escritura, y más en los escritos de los primeros discípulos, están añadidas, están manipuladas, y a veces nosotros las citamos como creyendo que eso es evidencia de la palabra del Eterno, de lo que dijeron ellos en su momento, pero termina siendo algo que no existía ni estaba en la mente de aquellos que empezaron a escribir esas primeras narrativas, ¿no? Y nos perdemos insistiendo en que así dijo el Eterno cuando no lo dijo, ¿no? O esto dijo Pablo, o esto dijo Pedro, o esto dijo Juan, cuando no fue así. Y yo creo que en Apocalipsis, espero no equivocarme, si hay interpolaciones también o cambios sustanciales. Claro. Pues, como en todo el Nuevo Testamento, ¿no? Porque hay digamos, hay un entendimiento bastante ligero en cuanto a la escritura, o digamos bastante dogmático ya, que las personas a veces creen que la Biblia no se puede equivocar, y sí, hay muchos errores, no solamente en los documentos conocidos como los evangelios, sino también dentro de documentos que en algún momento muchas iglesias y muchos círculos, incluso de raíces hebreas, creen que no hay fallas, que es el único libro que no ha sido tocado. En algún momento he escuchado esto, ¿no? Que hay personas que dicen, no, es que al menos Apocalipsis no ha sido tocado. No, el Apocalipsis tiene muchas variantes textuales, tiene interpolaciones, y en algún momento yo he presentado este tema y lo he dicho. ¿Y a qué crees que Creo que no abiertamente como tal vez lo vayamos a tratar hoy. Vamos a ver, porque si no es, entonces vamos a hacer un capítulo inédito del análisis de Apocalipsis, porque nunca antes fue visto. ¿Por qué crees que piensan que Apocalipsis no ha sido manipulado? ¿Porque no conocen o no se habla mucho de este tema? Es porque muy poco, muy poco análisis le han dado a Apocalipsis, en vista de que Apocalipsis ha sido tomado como
una de las tantas literaturas apocalípticas que ha tenido el judaísmo. Y al ser un libro, digamos, de difícil interpretación, Simbólico, o escatológico. la simbología que tiene, además se presta para hacer un sinnúmero de interpretaciones también, ¿no? Además de ser difícil, se presta a tener muchas interpretaciones. Y esto pues le ha dado, digamos, un tinte más teológico, escatológico, y muy poco se le ha hecho un análisis crítico. No es que no existen muchos estudios, pero pasa que la mayoría de personas o líderes religiosos que se dedican a analizar Apocalipsis no van a hacer un análisis crítico, revisando manuscritos, revisando el contexto histórico-cultural, sino que más bien lo analizan desde un contexto teológico y lo defienden de una forma escatológica, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? con el libro Apocalipsis. Tanto así que esto no es ni siquiera nuevo. Esto viene desde el segundo siglo en adelante, porque Apocalipsis no es que era un libro que todo el mundo lo aceptó, un documento que fue aceptado por todos los, digamos, los padres de la iglesia o los primeros movimientos cristianos. Antes de llegar ahí, ¿en qué año aparece Apocalipsis? Sobre, digamos, su datación, se le da una datación a finales del siglo I. Pero pregunto, ¿esa datación es porque tratamos de aproximar la fecha en la que vivió el autor, que creemos que es Juan, o porque, ¿verdad?, hay una evidencia que esta escritura se puede trazar hasta esa fecha? Es por la información que presenta el mismo documento, ya. Cuando tú haces un análisis, digamos, histórico del mismo documento, tú tratas de relacionar los eventos que se están contando dentro de este documento, Claro. y tratas de ajustarlo a la línea de tiempo en el cual podría estar escrito este documento. Entonces, Apocalipsis se lo ha marcado bajo la línea de tiempo después de la caída del templo. Correcto. Entonces, por lo general, pues, muchos se apoyan en que fue a finales del siglo I, y hay quienes les extienden hasta el siglo II. Pero en sí, digamos que cuando ya se lo empieza a mencionar es a mediados del siglo II, ya por los padres de la iglesia. Ya vemos, por ejemplo, a Papías, que es incluso del siglo I. Papías del siglo I. No hay documentación de lo que escribió Papías. Se habla de cinco libros, una obra de 5 libros que escribió Papías, pero no existe físicamente nada. No se encontró. Y para los que le defienden que existe algo de Papías, no existe nada. De Papías no existe nada. Lo que existe son los comentarios que hace Eusebio de Cesarea de Papías. Entonces Papías empieza a hablar sobre el Apocalipsis, y en sí es uno de los primeros representantes de un movimiento que lo catalogaron así los mismos padres de la iglesia como los milenaristas. Entonces, podemos mencionar a Ireneo del Ligón, Tertuliano, a Justino Mártir. Todos ellos ya empezaron a hablar de Apocalipsis y ya lo empezaron, O sea, digamos, rastrean nos Apocalipsis por el dan, milenio. nos dan la oportunidad de saber que en el siglo II, ya a partir del siglo II, ya era un documento conocido, pero no había entrado en ningún canon, ya. No encontramos, digamos, Apocalipsis ya siendo parte de un canon bíblico, sabiendo que igual el canon bíblico se viene a culminar, o se culmina en el siglo V, perdón, al final del siglo V, a inicios del siglo V, que sería al final del siglo IV, es cuando se hace ya el canon bíblico que actualmente conocemos. Entonces, este libro es muy debatido, incluso se crearon algunos concilios. El concilio de la Odisea, por el año 363. Para ver si lo aceptaban. Donde se empezó a buscar crear el canon bíblico de la Biblia entera del Nuevo Testamento. Pero no había, digamos, un canon bíblico hasta el año 393.
397, que fue el tercer concilio Entrando de Cartago. El tercer concilio de Cartago, en el año 393, es cuando ya se define el canon bíblico, y entre esos ya fue aceptado el libro de Apocalipsis, que no había sido aceptado en la Odisea, cuando se hizo un primer paso, digamos, a crear ya un compendio de libros que nosotros ya conocemos como el canon bíblico del cristianismo. Tú mencionaste que este libro de Apocalipsis, algunos lo aceptaban, otros no lo aceptaban. ¿Cuáles eran las razones para aceptarlo y cuáles eran las razones para decir, este no va? Las razones para aceptarlo es porque la gran mayoría de los padres de la iglesia, que sí lo veían como un libro inspirado y auténtico escrito por Juan, es por eso mismo. Porque muchos dijeron, este libro lo escribió Juan, incluso por la misma información que presenta el documento. Entonces, para que un libro forme parte del canon bíblico, dentro de la estructura que ellos buscaban, es que haya sido un libro escrito por los apóstoles mismos. O por lo menos por una primera, digamos, una primera generación de discípulos de los apóstoles que estuvieron con ellos, que vivieron con ellos y que, digamos, fueron testigos de los que vivieron los apóstoles y pudieron haber escrito. Como es el caso supuesto de Lucas y Marcos. Exactamente. Pero al no ser así, muchos libros no fueron aceptados dentro del canon bíblico. Por ejemplo, estamos hablando de Apocalipsis de Pedro, que, como te dije, no es el único Apocalipsis, el de Juan, ¿no? Apocalipsis de Pedro. Si hablamos del Antiguo Testamento, está Enoc, que también tiene parte de literatura apocalíptica. Jubileos, que por cierto voy a estar hablando del libro de Jubileos en el canal de Ciencias Bíblicas. Entonces, todos estos libros tienen información apocalíptica y existen muchos apocalipsis aparte del de Juan. Sin embargo, el de Juan era el que era más aceptado entre los padres de la iglesia, y quienes lo aceptaban era por el hecho de que ellos veían que tenía, digamos, se apegaba más al contexto del Antiguo Testamento, porque hablaba de una promesa al pueblo de Israel. Sobre todo eso, ¿no? Porque hablaba de una promesa al pueblo de Israel, y esta promesa fijaba un reino, lo que se conocía comúnmente como el reino de Dios. Pero algo bastante curioso es que quienes apoyaban este libro, este documento, ellos sí entendían que lo que trataba de decir el libro es que el reino de Dios se iba a instaurar aquí en la tierra. Y por eso es que lo llaman los milenaristas. Claro.